la neoplasia benigna están los hamartomas pulmonares y las malignas, todo lo que es neoplasia broncogénica y de otros orígenes. Los hamartomas en general son lesiones que se encuentran como hallazgos en adultos. Usualmente son solitarios o pleurales y tienen forma de un popcorn, ¿ya? Por las calcificaciones. Son lesiones pequeñas de forma nodular, como moneda. Ahí ven ustedes que son periféricas, subpleurales, de borde expansivo, con un color blanquecino amarillento y que está constituida por elementos propios del parénquima pulmonar. Dentro de las neoplasias malignas pulmonares, es importante considerar dentro de su grupo los carcinomas, que son frecuentes en pacientes industrializados. Es una de las neoplasias viscerales más frecuentes en hombres. Tiene una incidencia alrededor de un 17% carcinoma broncogénico y existen ciertas localidades que aumenta su incidencia debido a exposición a ciertos minerales como arsénico. Ocurre con mayor frecuencia en la adultez, con una mayor incidencia entre los 60 y 70 años y es muy poco frecuente en pacientes jóvenes. Lamentablemente tiene una alta letalidad, ya dado que no existen sistemas de screening adecuados. En Chile, la incidencia de ambos sexos en este periodo fue alrededor de 2.138 casos nuevos de cáncer pulmonar al año, de nuevos casos, y es una neoplasia que lamentablemente ha mantenido su mortalidad, dado que, como les comentaba, no existen mecanismos de screening. En Chile se diagnostican más de 3.800 casos nuevos al año, y la mortalidad a 5 años del cáncer pulmonar de manera global es de un 85%. Eso tiene una alta tasa de letalidad. Este es un estudio de tasa de mortalidad ajustada para los distintos tipos de cánceres en mujeres y en hombres. Bueno, actualmente la principal causa de muerte por cáncer en mujeres es el cáncer de mama, ¿ya? Y después el de vesícula. Sin embargo, en los hombres ustedes ven que es más frecuente tener mortalidad por cáncer pulmonar. En esta otra gráfica está lo que les ponía antes, la tendencia en la tasa de mortalidad en los distintos años según etiología de cáncer, y ven que distintos cánceres han tenido una tendencia a la baja. Sin embargo, el cáncer de pulmón, lamentablemente, pese a los esfuerzos, no ha podido disminuir su tasa de mortalidad. Como les mencionaba, dado que no existen adecuados métodos de screening para poder detectarlo de manera precoz, y con tamaños muy pequeños a veces puede constituir un cáncer avanzado. Ven, acá están las tasas ajustadas de mortalidad en hombres y mujeres, y se ha mantenido estable. Como comentábamos, alrededor del 50% de los pacientes ya se diagnostican en enfermedad avanzada, porque ustedes no necesitan tener un tumor muy grande para ya tener una enfermedad locorregional con compromiso pleural o de ganglio linfático, ¿ya? No existen protocolos de detección temprana y la radiografía de tórax no es útil para detectar lesiones, ¿ya? Porque ya cuando se encuentran en la radiografía, en general son lesiones grandes. Los pacientes fumadores deberían tener un seguimiento con escáneres de control, lo cual constituye un mecanismo muy caro y poco útil de screening. Alrededor del 30% de las neoplasias del ser humano corresponden a esta entidad, al cáncer broncogénico. La mayor parte son hombres de 60 años y la sobrevida, como le mencionaba, es baja, alrededor de un 5% a 5 años. Tiene etiologías principalmente asociadas al tabaquismo, ocupacional y ambiental. El pic de cáncer es alrededor entre los 50 y los 69 años, como les mencionaba, muy poco frecuente en pacientes jóvenes. La mayor asociación es con el cigarrillo. Miren que el riesgo relativo es de un 10 a 1 en relación a fumadores con no fumadores. En cambio, los pacientes fumadores de más de 40 cigarros día, el riesgo relativo es de 20 a 1. Existen otros factores de riesgo, como exposición a ciertos inhaladores como benzopireno y radiaciones, etc. Y en estos carcinomas se ha visto
la secuencia que hemos mencionado en clase, como es el hecho de los precursores desde la metaplasia a la displasia, carcinoma in situ, carcinoma invasor. Dentro de los factores de riesgo más importante el tabaquismo, como estamos comentando, exposición a ácidos químicos, radiaciones ionizantes, contaminaciones ambientales como el hecho de Santiago, y de hecho existen lugares en Santiago que tienen una mayor incidencia que otras comunas, las que están más contaminadas, ¿ya? Hacer deporte también, por ejemplo, en ejes que están muy contaminados también es nocivo. Bueno, también existe una carga genética asociada, en la cual existen activación de oncogenes que participan en las neoplasias pulmonares, como es CEMIC, que está asociado a carcinoma de células pequeñas, CARRAS, a adenoscarcinomas, y la inactivación de genes como el de retinoblastoma y plesipatina. Existen el mecanismo de lesiones invasivas, preinvasivas, precursoras, para cada tipo histológico. Recuerden que en la clase de neoplasia vimos lo que son los distintos tipos de carcinoma, como carcinoma escamoso, adenocarcinoma, neuroendocrino, y acá también se manifiestan esos distintos tipos histológicos, ¿ya? Es así como, por ejemplo, para un carcinoma escamoso, el precursor sería la displasia escamosa carcinoma in situ. Para el adenocarcinoma tendremos la displasia adenomatosa típica, el adenocarcinoma in situ, y para el carcinoma de células pequeñas tenemos las hiperplasias neuroendocrinas pulmonares idiopáticas difusas. Acá está lo que estamos conversando, hematoxilina eosina, el Ki-67, el P53, que se estudian a través de inmunohistoquímica. Este es el epitelio bronquial normal. Acá vemos un epitelio pulmonar, que ven que se ve un poquito más oscurito, en sus computadores lo pueden ver con mayor detalle. Está una hiperplasia adenomatosa atípica, en que los núcleos se ven más hipercromáticos, pero tampoco aumenta mucho el Ki-67. En la displasia severa, acá un epitelio bronquial que está tapizado por epitelio escamoso atípico, ya el Ki-67 aumenta en todo el espesor, y el carcinoma invasor, miren cómo también se expresa el P53. Según lo que estábamos mencionando, la OMS divide los carcinomas pulmonares en estos tipos histológicos entre carcinomas de célula no pequeña y carcinomas de célula pequeña. La mayor parte son los carcinomas de célula no pequeña, y en este grupo están estas tres entidades, principalmente el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma, que actualmente es el carcinoma más frecuente, antes era al revés, y el carcinoma de células grandes. Como les mencionaba entonces, los carcinomas se pueden dividir entre células, eso es la primera clasificación más importante que tenemos que realizar, entre carcinoma de célula no pequeña y carcinoma de célula pequeña. ¿Por qué es importante esta división? Porque tienen tratamiento diferente. Y actualmente las recomendaciones son, además de dividir esto, tenemos que tratar de tipificar qué tipo de célula no pequeña es. Y en este grupo están los carcinomas escamosos, adenocarcinoma y célula grande, porque actualmente el carcinoma de pulmón tiene tratamientos cada vez más bien dirigidos según el tipo histológico y sus mutaciones, ¿ya? Entonces estas son todas las características, las categorías histológicas, los carcinomas escamosos, neuroendocrinos, adenocarcinoma y otros mucho menos frecuentes. Y pese a todo estos tipos de histológicos, ¿qué es lo importante? Tener categorías con implicancia terapéutica. Porque recuerden que actualmente existen todas estas terapias nuevas antitargets. ¿Ya? Y lo importante en el fondo es saber si que tenemos un carcinoma neuroendocrino de alto grado de célula pequeña, o si tenemos carcinoma, o si estamos ante un carcinoma escamoso o un carcinoma no escamoso. Es importante que ustedes sepan que el pronóstico de esta entidad está determinado siempre por el estadio de la enfermedad, que es la clasificación TNM, y factores histológicos como el subtipo, o sea, saber si es que célula pequeña o no pequeña, porque como les mencionaba, el tratamiento es diferente, ¿ya?
Vamos con el adenocarcinoma. Adenocarcinoma es una neoplasia maligna de tipo epitelial, como habíamos mencionado, que forma estructuras glanduliformes, papilas o secretamucina y que es más frecuente en mujeres que en hombres. Eh, es, el antecedente de tabaquismo no es tan importante como en el carcinoma escamoso, pero sí también está. Y se ha visto que, por ejemplo, antes era más frecuente el carcinoma escamoso, ese central, por el cigarrillo, pero actualmente la presencia de filtros cada vez mejores permiten que las partículas eh, del tabaco lleguen hasta la vía aérea más distal y ahí provocan su neoplasia, ¿ya? Y también estos adenocarcinomas, cuando los vemos en el árbol bronquial, son mucho más periféricos y pueden originarse en cicatrices pulmonares, como por ejemplo antecedentes de tuberculosis. Eh, Podemos encontrar que desarrolla estructuras acinares o papilares atípicas y el cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma es frecuente que pueda producir en el tiempo metástasis hacia cerebro, hígado, suprarrenal y hueso. Este es un tumor, pulmón, vemos acá el lóbulo pulmonar y vemos que está más bien adistal, esta masa irregular amarillenta más bien subpleural. Por eso a veces es muy difícil diagnosticar estas masas pulmonares y no alcanzan con los broncoscopios a diagnosticarlas. Por eso que una biopsia a través de broncoscopía o un lavado que salga negativo pueden ser un falso negativo, ya que como la masa es muy distal no alcanzan a llegar. Finalmente, a veces tienen que ser diagnosticados a través de videotoracoscopía, en la cual existe un acceso hacia a la cavidad pleural y se realiza una resección de esta zona, ¿ya? Por eso es lo que yo les decía, que el esputo o las citologías pueden ser negativas, son de crecimiento lento y como están cerca de la pleura, es frecuente que tengan diseminación pleural, ¿ya? Y ganglios locorregionales. Estos tumores producen metástasis a distancia antes que los carcinomas escamosos y el pronóstico es intermedio. Desde el punto de vista horoscópico, ¿cómo son? Son lesiones nodulares blanquecinas mal delimitadas, que está a nivel periférico, en general subpleural, con un aspecto de una consolidación de una neumonía, que es un área consolidada. Ven, acá estamos viendo la pleura, cómo se retrae. Esta es la masa blanquecina, este es pulmón normal, blanquecina amarillenta que retrae acá como un cráter, y cuando lo cortamos vean cómo existe retracción y compromiso pleurales, un estadio más avanzado. Acá tenemos más fotos de adenocarcinoma. Ven acá, esto es una cuña pulmonar y vemos esta masa que está subpleural, blanquecina amarillenta, con formación de estas estructuras acinares que están revestidas por epitelio típico, ¿ya? Y acá estamos viendo estructuras papilares digitiformes. El cáncer de pulmón puede tener distintos patrones morfológicos, el adenocarcinoma, el patrón de tipo lepídico, en la cual tapiza las estructuras alveolares, el patrón acinar que trata de hacer como saquitos, patrón papilar que forma estas estructuras digitiformes, micropapilas que parecen digitiformes pero sin el eje fibrovascular, puede ser sólido o también puede ser mucinoso invasivo. Eh, Eso es lo que ya habíamos mencionado. Y desde el punto de vista inmunohistoquímico, ¿cómo lo detectamos? Bueno, el carcinoma de pulmón el adeno es TTF1 positivo, citopiratina 7 positivo y napsina A positivo. Y eso es importante porque a veces tenemos metástasis a ganglios, por ejemplo, cervicales, axilares, de una neoplasia maligna epitelial poco diferenciada. Entonces, esta inmunotensión nos ayuda a precisar origen. El TTF1 también es positivo en tiroides, pero por eso nos ayudamos con la napsina, ¿ya? Y con los antecedentes clínicos. Acá tenemos esta estructura que es un adenocarcinoma, medio digitiforme papilar, en parte acinar, y estamos viendo que tiene inmunoexpresión positiva para TTF1, que este factor de transcripción tiroideo que está intranuclear es positivo en tiroide y pulmón, por eso es importante hacer la correlación, pero sería tiroglobulina negativa. Como lesión precursora tenemos el adenocarcinoma in situ,
que también, bueno, se localizan también en zona periférica porque piensan que son lesiones precursoras. Pueden dar en las imágenes no necesariamente una imagen tumoral, sino que una mancha de tipo patrón neumónico, y el escáner vemos una lesión que se ve como un vidrio esmerilado, ¿ya? Las células que tapizan eh, los alvéolos se van a ver atípicas y tienen un buen porcentaje de sobrevida. También tenemos como entidad, esto está en un artículo que le subí en la página, el adenocarcinoma mínimamente invasor no mucinoso, que es una lesión, que es un adenocarcinoma, pero que tiene una invasión de menos de 5 milímetros y que tiene muy buen pronóstico, y también se define por la ausencia de ganglios comprometidos. Los ganglios que se biopsian son los del mediastino, ¿ya? Y esos son los que se atapifican. Acá tenemos una adenocarcinoma in situ que va creciendo sobre estructura adyacente. Alveolares, vean acá el alveolo normal, y acá vemos el adenocarcinoma que está tapizando una estructura típica glandular que tapiza los bronquios, ¿ya? Pero por tamaño tiene que ser menos de 5 milímetros. O sea, perdón, me confundí. Ese era el invasor. Este es el in situ solamente que va tapizando, ¿ven? Pero que no se mete en en el estroma alveolar. Este es un estudio en el cual están viendo que se revisan los distintos tipos histológicos para poder decir cuál de los distintos tipos tiene peor sobrevida, ¿ya? Y se vio que, por ejemplo, los tumores que son de tipo papilar tienen peor pronóstico, a diferencia de, por ejemplo, el patrón de tipo micropapilar o el patrón de tipo lipídico, principalmente. El lipídico es uno de los que tiene mejor comportamiento, ¿ya? En el tiempo. Después tenemos el carcinoma escamoso. Eh, bueno, en la diapositiva anterior, entonces quiero que recuerden que el tipo histológico que se ve asociado con un peor riesgo después de comportamiento es el de tipo papilar y después el sólido, ¿ya? El carcinoma escamoso es una neoplasia maligna que, como habíamos mencionado, recuerden, forma estructuras epiteliales de tipo pelascórnea, disqueratocitos, es más frecuente nombre asociado a tabaquismo. En general no produce derrames pleurales porque son más bien centrales y por ende existe un mejor acceso al diagnóstico a través de broncoscopía o del esputo de líquidos bronquiolvelares, ¿ya? Pueden producir síndromes paraneoplásicos como una hipercalcemia, y estos tumores son, a diferencia de los adenocarcinomas, son bien centrales y no periféricos, localizados en el ilio. Pueden crecer de manera endobronquial y así producir atelectasia, y se pueden diseminar de manera local. Tratamientos que podemos realizar serían la cirugía o la radioterapia, y el pronóstico va a depender de la resecabilidad de este tumor, ¿ya? Estas son las lesiones precursoras en el caso de un carcinoma escamoso. Vean el bronquio, primero experimenta lo que habíamos mencionado, la metaplasia escamosa, después la displasia, se vuelven atípicos los núcleos escamosos, que va desde bajo a un alto grado, y después un carcinoma in situ hasta un carcinoma invasor que puede producirse en una secuencia alrededor de unos 3 años. Eh, Desde el punto de vista macroscópico, es un tumor, como le había mencionado, que se localiza a nivel central, puede producir un área blanquecina irregular, de consistencia firme, que se puede cavitar. ¿Por qué? Porque piensan que empieza a queratinizar y la queratina se desprende y se cavita, ¿ya? Con zonas de hemorragia, y puede ser multifocal. Acá vemos esta pieza quirúrgica, acá vemos la tráquea, la bifurcación de los bronquios, y estamos viendo esta masa más bien central, y se dan cuenta que una masa central que crezca y que, bueno, esta es grande, pero como acá está pegada la pleura en el mediastino, es frecuente que la comprometa, y eso ya constituye un estadio más avanzado, ¿ya? Un compromiso pleural a nivel de ahí del mediastino, y obviamente por la cercanía no hay el compromiso de los ganglios linfáticos, ¿ya? También les había mencionado que estos tumores pueden ser cavitados por la presencia de la queratinización. Miren cómo se ve acá
esta masa. Y si se dan cuenta, aquí hacia la periferia existe un patrón de tipo neumonía. Y es así como estos cánceres también pueden debutar en pacientes que tienen una neumonía recurrente con mala respuesta al tratamiento y pueden tener una masa que no se vea en la radiografía con crecimiento de manera endobronquial o producir de esta forma también una telestasia masiva, pero que en el escáner sí sea evidente. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un corte de pulmón con esta masa endobronquial, ¿ven? Acá está el bronquio y miren cómo está esta masa irregular blanquecina creciendo a nivel del lumen. Acá lo mismo, bifurcación de bronquio y estamos viendo esta masa endobronquial. Acá también fíjense de que existen bronquiectasias, ¿cierto? Porque está llegando los bronquios hasta muy periférico en la pleura. En el estudio histológico estamos viendo que esta neoplasia forma sábanas de células de amplio citoplasma eosinófilo con formación de perlas córneas, con queratina concéntrica y amplio citoplasma eosinófilo, o sea, con caracteres citológicos de carcinoma escamoso. Como les había mencionado, estas células del carcinoma escamoso, bueno, van a depender, una, si es que es un carcinoma escamoso queratinizante o no queratinizante, si es que tiene una queratinización, y también el grado de diferenciación va a incidir en que es importante ver el grado de diferenciación para ver cuánto se parecen o no a un carcinoma, a las células escamosas. Y así como un carcinoma bien diferenciado se caracteriza por tener células grandes, con formación de perlas córneas, puede tener disqueratocitos, como les mencionaba, por las localizaciones frecuentes y su extensión a pleura, a pericardio, al corazón, al mediastino, y puede producir al cáncer de pulmón, le gusta irse a las suprarrenales, al hígado, también al cerebro, y a veces los pacientes debutan, sobre todo los abuelitos, por convulsiones, ¿ya? Y es por la metástasis cerebral. Acá tenemos entonces hacia el lado izquierdo, a ver si es que puedo vender el curso. Hacia este lado, al lado izquierdo, el epitelio bronquial, que es cilíndrico ciliado, ven acá, y acá existe una interrupción y una proliferación epitelial en sábana de células de amplio citoplasma eosinófilo, ¿cierto? Con disqueratocitos, que es concordante con carcinoma escamoso. Con mayor aumento, entonces estamos viendo estas células son de amplio citoplasma eosinófilo, con formación de perlas córneas, hay queratina, disqueratocitos, acá hay más frecuente el disqueratocito, y vean que estas células además tienen formación de estos puentes intercelulares, mitosis, o sea, varios caracteres de malignidad y de carcinoma escamoso. El carcinoma indiferenciado de células grandes es otra de las entidades que es parte del grupo de los no célula pequeña. Es un tumor poco frecuente y cuando se diagnostica, cuando no podemos encontrar evidencia de que tenga un origen de célula escamosa o de adenocarcinoma, pero sabemos que se origina en alguno de ellos y cuando se diagnostica la conducta es semejante a un adenocarcinoma. Habitualmente estos carcinomas son periféricos y pueden comprometer la pared torácica. ¿Ven? Acá tenemos una neoplasia maligna de células de tamaño grande, atípica, y que cuando hacemos estudio inmunohistoquímico o buscamos en todo el tumor, no encontramos signos de diferenciación de adeno o de escamoso, ¿ya? Esta es una foto de otro carcinoma de célula grande, ¿ven? Atípico. Tenemos el otro grupo, que es el carcinoma de célula pequeña, que es importante que podamos hacer la diferencia. En general pueden llegar como una biopsia chiquitita, broncoscópica, y que la importancia radica en que tienen tratamiento diferente, ¿ya? Es así, la etiopatogenia principal es con el tabaquismo
y es mucho más frecuente en hombres. Estos tumores, por la neurosecreción, pueden producir síndromes paraneoplásicos y tienen una diseminación temprana visceral, frecuentemente suprarrenales. El tratamiento es diferente y por eso requieren un rápido diagnóstico y separarlos de los carcinomas de células no pequeñas, que el tratamiento principal es en base a quimio y radioterapia, no a la extirpación quirúrgica. Estos tumores se localizan a nivel central, pero miren, son submucosos, son centrales acá hasta el hilio, pero se van por debajo del epitelio, entonces por eso a veces los estudios pueden salir negativos de lavado, etcétera. Originan en las células neuroendocrinas pulmonares normales, las células de Wilczynski, que tienen gránulos de neurosecreción y por eso pueden producir estos cuadros paraneoplásicos. Desde el punto de vista histológico, a ver, primero veamos la macroscopía. Tenemos estas masas, como les había mencionado, que son centrales, que son submucosas. Ven acá están los bronquios y se van como por debajo del epitelio. Ven que el lumen está intacto, claro, un poco apretado, pero está por debajo del epitelio. Es una neoplasia que es muy agresiva, alrededor del 70% ya tienen diseminación extratorácica y una muy mala sobrevida. Acá tenemos más fotos de este tumor. Ven acá el árbol bronquial, que el lumen no está comprometido, sino que se mete por abajo de su mucosa, ¿ya? Acá tenemos estas masas. En esta otra imagen estamos viendo también la bifurcación de los bronquios y esta lesión que es submucosa, pero que además se dan cuenta que está comprometiendo los ganglios. Estos fragmentos ovoideos negruzcos son ganglios con antracosis, pero que ya están comprometidos porque están blanquecinos. Desde el punto de vista histológico, se caracteriza por producir una sábana de células de tamaño pequeño, epiteliales, con escaso citoplasma eosinófilo, con una alta relación núcleo-citoplasma, por eso se ve eh, muy violáceo por la hematoxilina, que es afín al núcleo. Estas células además son pequeñas, pero no tan pequeñas, porque tienen un tamaño alrededor del doble de un linfocito, y se caracterizan por tener una cromatina en sal y pimienta, y en la inmunomarcación tiene inmunomarcación positiva para CD56, cromogranina y sinaptofisina. Con mayor aumento, lo que además vemos es el fenómeno de Azzopardi, en que se comprimen las células como que estuvieran reventadas, ¿ya? Y ven, esta es la cromatina en sal y pimienta con harta apoptosis, y cuando hacemos el estudio inmunohistoquímico con sinaptofisina, ahí está positivo. Los diagnósticos diferenciales más importantes son con que sea un infiltrado linfoide, o sea, un linfoma, o que sea otro tipo de carcinoma, y para eso se recurre al estudio inmunohistoquímico. El TNM es importante porque es el principal factor clínico, pronóstico y tratamiento. Y nos damos cuenta que el TNM en pulmón es en base a principalmente tamaño y compromiso de estructuras adyacentes. Y así es importante saber que un T1 es cuando un tumor es intrapulmonar, sin compromiso de estructuras adyacentes y que tiene un tamaño menor de 3 centímetros, ¿ya? Y la categoría 1 se divide también en los mínimamente invasores, en los tumores pequeñitos, cuando son menos de 1 centímetro y que tienen una mejor sobrevida, ¿ya? Los T2 ya cuando tienen un tamaño entre 3 a 5 centímetros, o tienen compromiso cualquiera de las siguientes estructuras, como por ejemplo si compromete el árbol bronquial, si compromete la pleura visceral, o si está asociado o no a atelectasia, ¿ya? Y tenemos tumores como, que ya, bueno, tumores más avanzados, cuando ya existe compromiso de la pleura parietal, de la pared del tórax, o sea, por ejemplo, tejido musculoesquelético, o si el tumor ya es mayor de 7 centímetros. Eso ya sería un T4. Y vean que es importante el estadio, porque el estadio va a incidir en la sobrevida de estos pacientes, ¿ya? Y no solamente el estadio, como les había mencionado, el estadio es el principal factor, pero además el subtipo histológico, y vemos que, bueno, cuando se hizo este estudio se hablaba todavía del bronquio alveolar. Actualmente se sabe que esa categoría cambió a adenocarcinoma in situ.
Y obviamente el carcinoma in situ tiene una mucho mejor sobrevida que los otros subtipos que son invasivos, como por ejemplo los escamosos, los adenocarcinomas, etcétera. Bueno, y el que tiene peor sobrevida es el grupo de célula pequeña. Por eso también tiene es un tumor que tiene una alta tasa de proliferación y requiere otros tratamientos. La modificación o la revolución en la sobrevida de estos pacientes son las terapias anti-target y que se ha tratado actualmente de buscar las distintas mutaciones en pacientes con adenocarcinoma pulmonar, que es el carcinoma que tiene es el más frecuente y que tiene estas mutaciones posibles de tratamiento. Y así se ha visto que los pacientes con cáncer adenocarcinoma de pulmón pueden tener distintas mutaciones, amplificaciones de genes, etcétera, o rearreglos. Y esos son posibles targets terapéuticos. Así como, por ejemplo, se ha visto que existen mutaciones en el EGFR. O sea, cuando ustedes tienen un cáncer de pulmón o una sospecha de una masa pulmonar, ¿qué es lo que se hace? El broncoscopista toma una muestra, se envía a anatomía patológica y esa muestra es analizada para saber, primero, categorizarla si es un carcinoma celular pequeña o no pequeña. Y si es un carcinoma de célula pequeña, se realizan los estudios inmunohistoquímicos y morfológicos para poder dividirlo si es un carcinoma escamoso o si favorece un adenocarcinoma. Y si favorece un adenocarcinoma, se van a realizar una serie de estudios de biología molecular a fin de poder diagnosticar mutaciones que permitan tratamientos, como por ejemplo las mutaciones en el factor de crecimiento epidérmico, el EGFR, y que cuando se encuentran, se puede dar a estos pacientes estos inhibidores de este factor de crecimiento. ¿Ya? Las células neoplásicas tendrían, cuando están mutados, sobreexpresión de este factor de crecimiento y sería útil para usar en los cánceres de células no pequeñas. Está también el nivolumab que bloquea el PD-1. Ustedes saben que este fue el Nobel de la Medicina en el sentido de encontrar nueva terapia anti-target en el ambiente inmunológico de la célula neoplásica. Y estos son anticuerpos monoclonales que bloquean este receptor PD-1, que es un receptor de muerte programada de los linfocitos T. ¿Ya? Entonces, lo que realizaría es aumentar la actividad del sistema inmune contra las células de cáncer pulmonar, ¿ya? Entonces, favorecer el sistema inmunológico que bloqueara este tumor. También tenemos medicamentos que están dirigidos no solamente contra el tumor o su ambiente inmunológico, sino que también a su ambiente vascular que permite su nutrición, como por ejemplo sería bloquear el crecimiento de los vasos sanguíneos o la angiogénesis. Y ahí está el Avastin y este otro, ya el Cyramza, que van a bloquear este factor de crecimiento endotelial vascular y que impide que las células neoplásicas obtengan su nutrición, ¿ya? Así se detiene el crecimiento y reducción del tumor. No es solamente un mecanismo de tratamiento para los cánceres de pulmón, también se usa para otras neoplasias malignas. Acá tenemos otro que también sirve para lo mismo. Estos tumores estos anticuerpos se van combinando con quimioterapia, ¿ya? Pero la idea es que cada vez el tratamiento del cáncer sea más dirigido contra las neoplasias. También tenemos los inhibidores de ALK, que esta mutación se puede ver en pacientes jóvenes no fumadores, en tumores de alto riesgo, y se usa en pacientes con mutaciones de este gen, y también inactivaría el ALK, ya dentro de los cuales están estos tumores. Es una mutación mucho menos frecuente, ¿ya? También tenemos los inhibidores de BRAF, que es un receptor, bueno, inhiben esta proteína BRAF que estimula la proliferación celular, son factores de crecimiento,
¿ya? Se usa en tumores de no célula pequeña con metástasis. La incidencia de esta mutación es alrededor del 3% y también no solamente se ve en pulmón, sino que en otras neoplasias malignas. O sea, en resumen, es importante que ustedes sepan que el cáncer de pulmón es un cáncer que es letal, que lamentablemente se diagnostica de manera tardía, pero que lo importante, aparte de tratar de tener un buen diagnóstico, es tratar de categorizar lo mejor posible la tipificación, pero también las características y la biología del tumor para dar un tratamiento que sea adecuado. Y se ha visto así que alrededor de un 20% de los adenocarcinomas tienen mutaciones del factor de crecimiento epidérmico, eh, un 5% tiene ALK mutado, y así existen distintas mutaciones que ayudan a tener un tratamiento más dirigido contra ese tipo tumoral. Bueno, esto puede ser un poquito enredado, pero es más o menos lo que vamos haciendo nosotros los patólogos, que son algoritmos diagnósticos que nos permiten dividir a las neoplasias malignas cuando las tenemos por distintos mecanismos, por biopsia por punción, por citología, etcétera, tratar de definir qué tipo de cáncer tenemos, si es un carcinoma de célula pequeña o no célula pequeña, tratar de categorizar el tipo histológico y si es que es no célula pequeña, hacer análisis moleculares que permitan avanzar en el tratamiento. Porque no todos los pacientes son candidatos de una resección quirúrgica, ¿ya? Entonces, a veces los pacientes con la pura biopsia pequeña, endoscópica, se van a tratamientos de segunda línea, como quimioterapia y terapias que sean anti-target. Y esto es como un resumen de cómo ha ido cambiando la forma de diagnosticarlo, los tipos de carcinoma, pero ya sabemos que en el fondo lo que interesa es eh, poder dividir las familias entre carcinoma no célula pequeña y célula pequeña, y después dentro de los no célula pequeña tratar de definir cuáles son los tipos histológicos. Entre los más importantes actualmente son los adenocarcinomas como grupo, pero también tenemos un alto porcentaje todavía de carcinomas escamosos y los indiferenciados, que son mucho menos frecuentes. Acá, por ejemplo, estamos viendo distintas neoplasias. En este caso, esta es una citología de una neoplasia que tiene diferenciación escamosa, ¿ven? Acá una neoplasia sólida que le hicieron TTF1 y salió positivo, o sea, una adenocarcinoma. No se ve muy bien el TTF1, pero ustedes lo pueden revisar en el artículo que les puede subir. Y acá vemos una neoplasia maligna que es sólida, difícil de categorizar, pero que tiene nutrición positiva para P40. Eso quizás no se lo mencioné, pero el carcinoma escamoso es positivo para P40 o P63, a diferencia del adenocarcinoma que habíamos dicho que es positivo para TTF1 y napsina, y el carcinoma de célula pequeña que expresa marcadores neuroendocrinos como sinaptofisina y cromogranina. Todos esos paneles de inmunohistoquímica nosotros nos ayudan cuando tenemos poco material o tenemos una neoplasia pobremente diferenciada y necesitamos categorizarla para tener un mejor tratamiento. Estos son otros ejemplos. Acá estamos viendo una neoplasia, que en el fondo ven que no produce un gran engrosamiento de los tabiques, pero que sí va tapizando los alveolos en su interior. Y esto es un adenocarcinoma con patrón de tipo lepídico. En la pleura vemos que, recordarán ustedes que la pleura es una membrana semitransparente que rodea los pulmones y que está tapizada por mesotelio, semitransparente grisácea. Ven que es una capa muy delgadita de tejido conectivo revestida por mesotelio. Estos son los saquitos alveolares. Y para poder tener acceso a todas las lesiones pleurales existen distintas formas, una por estudio por citológico a través de una punción, o por videotrascopía o por punción. Los derrames pleurales corresponden a una reacción que es inespecífica por algún
estímulo y que puede ser primario o secundario. Normalmente tienen alrededor de unos 15 centímetros cúbicos de líquido claro entre ambas hojas que permiten la expansión pulmonar y la contracción. Existen distintos tipos de derrame cuando esto aumenta, ¿ya? Así tenemos tumores de derrame que son inflamatorios y que ustedes lo pueden definir a través de las características del citoquímico y los no inflamatorios, dentro de los cuales están los hemáticos, quilotórax, etc. En este caso vemos un hemotórax en la cual la cavidad pleural está ocupada por material hemático. Acá, cuando se rompe el conducto torácico, tenemos un quilotórax, a veces una forma de manifestación de los linfomas de alto grado. Y bueno, aparte de los distintos tipos de derrames, tenemos neoplasias que comprometen el pulmón, las pleuras, y que pueden ser primarias, pero también de manera frecuente vemos metástasis. Dentro de los más habituales son las metástasis de un carcinoma de mama o del mismo compromiso pulmonar a la pleura. Y existen tumores primarios pleurales, como el tumor fibroso solitario, los mesotelioma. Las metástasis pleurales en general ven que esto es un granulado blanquecino pulmonar. Este es un bloque en el que estamos viendo un mediastino con los dos pulmones, y acá en la periferia estamos viendo estos granulitos blanquecinos que tienden a ser múltiples y corresponden a metástasis. El mesotelioma maligno es una neoplasia un poco frecuente ligada al asbesto y tiene connotaciones médico-legales por la exposición laboral. Hasta un 90%, como les mencionaba, está asociado a esto. Y hasta un 10% de los pacientes con exposición a asbesto pueden desarrollar un mesotelioma. Es un tumor que tiene una latencia larga desde la exposición hasta que se desarrolla la neoplasia hasta 40 años. Y estas son las fibras de asbesto, ¿ya? Las cuales son inhaladas y producen el daño a nivel pulmonar, no solamente en la pleura, sino que el asbesto también puede producir distintas entidades que vimos en las clases de neumoconiosis, ¿recuerdan? Forma estos cuerpos ferruginosos a nivel pleural que se pueden hacer evidentes por la tinción de Pearls. Y como les había mencionado, puede producir, aparte del mesotelioma, puede producir placas pleurales, derrames pleurales, adenocarcinoma y fibrosis pulmonar, aparte del mesotelioma. Esta neoplasia maligna primaria de la pleura, el mesotelioma, se extiende por toda la superficie pleural y va produciendo como un encarcelamiento del pulmón, ¿ya? Y se encuentra totalmente rodeado por esta masa rígida que termina siendo el mesotelioma, que lo va envolviendo. Puede producir un derrame que es importante, y desde el punto de vista histológico puede ser como de aspecto epitelioide, fusado o tener componente mixto, ¿ya? Los mesoteliomas tienen un perfil inmunohistoquímico diferente a los adenocarcinomas y es el principal diagnóstico diferencial, porque tienen tratamientos diferentes. Entonces, estos tumores, los mesoteliomas, son positivos para calretinina, porque ambos serían positivos para queratina, el carcinoma de pulmón o el de la pleura. Pero la calretinina, el WT1 tienden a ser positivos, entonces uno lo que hace es hacer estudios inmunohistoquímicos que favorezcan y que negativicen el otro tumor que estamos considerando. Ven, acá tenemos un pulmón que está totalmente rodeado por esta masa blanquecina que lo rodea. Acá lo mismo, bueno, estos son cortes de autopsia, pero para que ustedes se imaginen cómo el pulmón va quedando totalmente encerrado, encarcelado en esta masa blanquecina que va rodeando a través de la pleura. Acá lo mismo es bilateral y estamos viendo que puede producir un componente epitelioide o fusado. Entonces las células mesoteliales pueden ser pleomórficas de diferentes tamaños, con compromiso del tejido adiposo pleural, y pueden tener un patrón de crecimiento sarcomatoso, como es en esta foto. A ver, se me olvidó prender el cursor. Acá está. Acá. A la derecha abajo, es una proliferación fosocelular. Acá a la izquierda epitelioide, ¿cierto? O acá componente mixto.
En esta otra foto estamos viendo células viscoadhesivas como epitelioides, ¿cierto? Que no son fusadas y que tienen un citoplasma eosinófilo, atípica, bien pleomórfica. Esta es la variante epitelioide. Y que recuerden que yo les había mencionado que son positivas para calretinina. ¿Por qué es importante eso? Porque nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Acá también vemos unas estructuras medias papilares que nos ayudan con el diagnóstico, que pueden inclusive tener calcificaciones de tipo samumatosa, concéntrica. En este otro caso estamos viendo acá un mesotelioma fusocelular, así sarcomatoide, ven que se ve más fusado que el anterior. Ya chicos, eso sería la clase de neoplasias. Nos vemos más ratito y vamos a corregir dudas. Que estén bien. Chao, chao.